Bueno, el título del tema que se va a tratar hoy día es el uso de herramientas de inteligencia artificial para investigación en bioingeniería. Los expositores son Ciro Edgardo Romero e Ignacio Bosch. Ciro Romero es técnico superior en robótica, especializado en Internet de las Cosas. Trabaja en el área de investigación, desarrollo e innovación de la empresa CIS desde el 2018. Se desempeña como capacitador laboral y consultor independiente. Por otro lado, Ignacio Bosch es bioingeniero. Trabaja en el área de investigación, desarrollo e innovación de la empresa CIS y es profesor adjunto de inteligencia artificial en la Universidad de Mendoza, de la sede de San Rafael. En resumen, en el ámbito de la ciencia biomédica, los resultados de las evaluaciones morfométricas son la base sobre la que se apoya la fisiopatología. Dichos resultados sirven, por ejemplo, para la identificación de complicaciones clínicas y permiten un fácil acceso al diagnóstico. Por tal motivo, es que es de suma importancia comenzar a incorporar tecnología inteligente para colaborar en el área de la salud. Por tal motivo, surge de la vinculación entre la empresa CIS Capitales Privados y el Laboratorio de Fisiopatología Ovárica del IMBECU, CONICET. Los invito a escuchar a estos jóvenes expositores. Hola, buenas noches a todos. Si mi compañero Nacho tuviera el permiso de compartir, él va a hacer la presentación y yo voy a comenzar con una introducción. Así nos vamos a ir metiendo un poco, por la idea un poco de la charla del día de hoy es contarles más o menos el viaje que tuvimos al momento de realizar todo este trabajo de investigación y las conclusiones a las que pudimos llegar, tratando de aportar algo a la comunidad científica dentro de los diferentes ámbitos que pueden llegar a ser establecidos como la bioingeniería, porque la verdad que la inteligencia artificial hoy por hoy es uno de los temas que capaz puede estar más de moda y aparece en muchísimos foros y en diferentes ámbitos como una tecnología disruptiva que puede llegar a traer algunos cambios en la sociedad, lo cual me parece una observación interesante, pero que muchas veces engloba demasiadas situaciones que en el trabajo diario o en la cotidianidad de cada una de las personas puede llegar a parecer ajeno. Y en nuestro caso y con otra experiencia nos gustaría poder, aunque sea compartirles las experiencias que nosotros tuvimos para que se pueda llegar a ver en cuál de los campos laborales o en los campos de la investigación el uso de estas herramientas tan novedosas, tan potentes, puede llegar a facilitar labores que a uno le puedan llegar a parecer más bien cotidianas o capaz un poco sencillas en el contexto de trabajos y proyecciones más grandes. Entonces, Nacho, si podés avanzar un poco en la presentación. Bien, la presentación nuestra, nuevamente, recopilo, mi nombre es Ciro, mi compañero Ignacio, ambos trabajamos en la empresa CIS Informática, que es una empresa de Buenos Aires, que cuenta con un área de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, la cual intenta vincularse con otras empresas y también con el ámbito facultativo a través de grupos de investigación o laboratorios de diferentes universidades para aportar un poco a la comunidad científica y realizar algún intercambio dentro de los campos de trabajo que nosotros tenemos, puntualmente lo que es la informática, hacia otros ámbitos, como es en el caso de la Universidad de Mendoza, el uso de tecnologías de bioingeniería, puntualmente en algunos trabajos que vamos a ir mencionando. Bien, entonces, en principio nosotros
partimos de un poco lo que es el contexto de la bioingeniería, puntualmente en lo que puede llegar a ser campos de la medicina, la biología, diferentes ramas del diagnóstico, en donde nosotros pudimos apreciar que se hacían diferentes evaluaciones morfométricas utilizando la fisiopatología como un medio para llegar a algún tipo de diagnóstico o algún tipo de conclusión. Nosotros, intercambiando con diferentes profesionales del ámbito, pudimos llegar a conocer que muchos de los resultados que se van dando en estas investigaciones van sirviendo para diferentes campos de la medicina o de la biología en general, en donde a través de diferentes estudios se puede llegar a establecer un diagnóstico o se puede llegar a tener conocimiento específico sobre alguna estructura que nos sirva para generar diagnósticos clínicos, avances en la medicina, la veterinaria o diferentes campos de la biomedicina. Entonces, siguiente por favor. Nosotros nos encontramos que una de las situaciones que más se repetía capaz en alguna de estas investigaciones o capaz en el trabajo de los que trabajaban en laboratorios con cuestiones de la bioingeniería era la observación de lo que comúnmente podemos pensar como imágenes de microscopio. Existían algunos profesionales que, por medio de diferentes técnicas, observaban muestras de laboratorio y con esas muestras podían llegar a sacar datos estadísticos a través de la observación y utilizando diferentes herramientas y técnicas propias de lo que es el uso del microscopio. Estos procedimientos llegaban a ser muchas veces caseros, incluso un poco aspirando a la creatividad de las personas que utilizaban estas herramientas y suponía un gran esfuerzo, incluso hasta a veces físico, ya que el hecho de estar mucho tiempo en una postura utilizando algo tan específico como un microscopio que desgasta la vista, desgasta la posición, generaba algún tipo de complicación si la investigación que se estaba realizando requería realizar este proceso con decenas de muestras, cientos de muestras, una tras otra. Muchas veces el trabajo de estos investigadores se resumía en la mayor parte de su día a mirar muestra tras muestra de estas imágenes y a través de diferentes estrategias y técnicas sacar datos estadísticos que igualmente después tenían que ser analizados de manera manual o a través de técnicas tan diversas que diversificaban mucho el tiempo que se estaba destinando a la obtención de datos y no tanto a la investigación de fondo. Entonces, slide siguiente por favor, nosotros detectamos a través de diferentes reuniones y algunas investigaciones que esta situación que se repetía en muchas investigaciones podría llegar a identificarse como una problemática transversal a diferentes investigaciones, sobre todo al momento de analizar datos que no necesariamente eran el destino final de la investigación. A través del entendimiento de herramientas de inteligencia artificial, podíamos llegar a concluir que si algo tan novedoso y tan poderoso podía llegar a simular o tratar de acercarse a una actividad que nosotros consideráramos humana o natural, como ser el habla o la escucha, o incluso la posibilidad de crear arte, como pueden ser algunas herramientas de inteligencia artificial conocidas en el mercado, podíamos decir que capaz con el entrenamiento necesario podíamos hacer que esas herramientas de inteligencia artificial pudieran hacer actividades que en el ámbito de la investigación del laboratorio que nosotros estábamos viendo, pudiera facilitarle el trabajo a esas personas. Y así es como nosotros empezamos un proceso de búsqueda de cuáles eran esas herramientas que podían llegar a aprender lo que hacían
los profesionales del laboratorio y ayudarlos para optimizar los tiempos y mejorar estos procesos. Y así es como comenzamos este proceso de encontrar cuáles eran estas herramientas. El slide siguiente. No sé si ahí, Nacho, ¿querés Sí, arrancarlo? claro. Bien, y como parte de las herramientas que mencionaba Ciro para entrenar el algoritmo, para enfrentar esta problemática, eh, nos centramos en trabajar con herramientas específicas del lenguaje de programación Python. Se usa comúnmente en lo que es ciencia de datos, inteligencia artificial Python, porque es un lenguaje con una sintaxis muy sencilla y que te permite hacer cosas fáciles de usar y de implementar. Una de estas herramientas, si se quiere, que se llaman módulos en lo que es Python, está OpenCV, que significa Open Computer Vision, que nosotros la usábamos para conectar periféricos, como por ejemplo una cámara en el microscopio, y con esa cámara podíamos sacar las imágenes, procesar las imágenes, hacerle operaciones morfológicas, filtrados, procesamiento con el color, para también después hacer procesamiento numérico con otra herramienta que se llama NumPy, que es un módulo también de Python. Significa Numerical Python y es una herramienta muy versátil porque te permite hacer procesamiento numérico, matemático, que va un poco más allá de las herramientas nativas de Python porque está optimizado para usar la menor cantidad de recursos. También usamos Pandas. Estas son herramientas que le voy nombrando como para que tengan conocimiento. Pandas lo usamos para trabajar los datos crudos que sacamos de las imágenes y con esto armar tablas, hacer estadísticos, hacer gráficos. Y TensorFlow es como la herramienta gigante, es un framework para aquel que esté más familiarizado con el IT o el software, que te permite trabajar con inteligencia artificial, con TensorFlow. Esta es una T junto con una F. Te permite armar arquitecturas de redes neuronales, te permite implementar algoritmos sencillos clásicos de Machine Learning. Y todo esto a través de TensorBoard. TensorBoard es como una herramienta, un toolkit que tiene TensorFlow para ir monitoreando las métricas que dan las arquitecturas de redes neuronales que se construyen con TensorFlow. Entonces, estas son las herramientas con las que nosotros trabajamos las técnicas de Object Detection para enfrentar esta problemática, ¿no? De mirar las muestras, obtener datos. Entonces, miramos las muestras, teníamos datos, sacamos medidas. Todo esto, estas herramientas se pueden utilizar, que ahora les voy a mostrar, en lo que se llaman notebooks. Un notebook de trabajo que es como una combinación entre pequeñas celdas de código estructurado que se puede ir ejecutando en cascada, en secuencia, y ir observando qué pasa en cada porción de código. Por ejemplo, una porción de código solamente carga las imágenes y le hace un procesamiento morfológico. Y podemos ver cómo quedan las imágenes ahí, en ese momento. Después otra celda hace alguna operación matemática y vemos que nos da. Entonces estos notebooks, Jupyter y Google Colaboratory, que ya lo voy a mostrar en profundidad, son dos herramientas distintas, nos permitían ir trabajando esto en todo lo que era la parte investigativa de inteligencia artificial que teníamos que hacer sí o sí. Jupyter es una herramienta que se usa a nivel local, con el hardware que tenga la computadora, uno se lo descarga y lo puede usar en la misma computadora. Y Google Colaboratory es una herramienta que nos provee Google, que nos conecta con una computadora, con una RAM, una CPU, una memoria, en las instalaciones de Google. Entonces, si nosotros tenemos una computadora que no tiene hardware necesario, Google nos presta esta potencia computacional. Entonces yo quería mostrarles un segundito cómo se ve. Tengo una barra acá que no me deja ver bien.
Por ejemplo, esto es parte de un trabajo que estamos haciendo con Ciro. Pero más o menos se ve así. Esto es Google Collaboratory. Google Collaboratory nos permite conectarnos. Ahí nos va a asignar una computadora. Ahí podemos decir si queremos procesamiento gráfico, procesamiento tensorial. O sea, Google realmente permite que los estudiantes y los investigadores podamos hacer estas cosas. Y como ven, se nos asignó una RAM y un disco. Lo que tiene Google Collaboratory, esto es un notebook donde podemos crear celdas de código junto con celdas de texto. Entonces eso está muy bueno porque podés ir generando contenido de script pequeños. Por ejemplo, acá cargamos datos, puedo ver cómo se ven, puedo ir renombrando y a la vez puedo ir haciendo alguna explicación en texto, lo cual le da como cierto dinamismo al código a la vez que vas aprendiendo. Nada, puedes hacer ploteos, gráficos de caja, de distribuciones. Es muy versátil, tendencias. Bien, entonces con estas herramientas, dejamos Google Collaboratory. Bueno, nos pusimos como caso de estudio enfocar este aprendizaje en la detección y la medición de solamente una estructura dentro de los preparados histológicos de ovario que se llaman cuerpos lúteos. La idea era que junto con el INVECU CONICET de Mendoza, específicamente el laboratorio de fisiopatología ovárica de la doctora Miriam Laconi, no sé si alguien la conoce, trabajar en conjunto con los preparados que allí tenían, con datos que allí tenían también manuales, para nosotros empezar a trabajar un sistema inteligente que pudiera medir, o sea, detectar los cuerpos lúteos de las imágenes, sacar las medidas y elaborar un reporte. Entonces, con esa idea nosotros nos pusimos dos objetivos. Un objetivo académico, que era investigar los modelos de detección de objetos en imágenes histológicas, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y la matemática, y las redes, y desarrollar un prototipo de herramienta inteligente que le facilite al usuario investigador la detección de los cuerpos lúteos y le brinde esa información que por ahí le toma mucho tiempo recopilar. Más o menos las imágenes de cuerpo lúteo que nosotros hagamos se ven así. Nosotros las recopilamos con una cámara específica comprada para un microscopio de la marca Carl Zeiss. Entonces sacamos un lote de más o menos unas 1100 imágenes y las etiquetamos. Esto quiere decir que para cada posición de un cuerpo lúteo generamos un eje de coordenadas XY y XY máximo, ¿sí? Este etiquetado se hace dentro de un marco de aprendizaje supervisado que se llama Machine Learning. Entonces, con las imágenes que obteníamos del laboratorio, junto con ese proceso de etiquetado que recién les mostré, formamos lo que es el dataset o el conjunto de datos que necesita el algoritmo inteligente para aprender patrones. Voy a tomarme un momento. La parte del etiquetado, que les menciono, es importante porque cuando le demos la imagen al algoritmo, el algoritmo va a sugerir en qué porción cree que hay un cuerpo lúteo. Pero ¿cómo sabe que realmente hay un cuerpo lúteo ahí? Lo va a contrastar con las posiciones que nosotros marcamos antes en este mismo proceso. ¿No es cierto? Espero que se entienda, si no me preguntan después. Pero la idea, al algoritmo solamente le pasamos la imagen limpia. Y estas porciones de XY, XY máxima, la va a usar al final para ver si está en lo correcto o no. Es un poco complicado, pero más o menos es así. Entonces, con la API de Object Detection de TensorFlow, lo entrenamos para eso, para detectar cuerpos lúteos, manejando ese entrenamiento con lo que se llaman hiperparámetros.
nosotros configuramos hiperparámetros como son qué tanto tiempo tiene que estar entrenando, qué tan grande es el lote de imágenes, toda una serie de hiperparámetros con los cuales íbamos monitoreando el algoritmo para ir y en base a las métricas que obteníamos, volvíamos a configurar esos hiperparámetros, volvíamos a observar las métricas y todo esto en un proceso iterativo. Hasta que nos obtuvimos las métricas que a nosotros nos parecían óptimas y eso se convierte en el modelo entrenado. Una vez que obtuvimos ese modelo, la idea es que sirviera para un usuario final, investigador, para lo cual tuvimos que crear una interfaz gráfica que implemente ese modelo inteligente y genere un reporte. Entonces, alguna de las herramientas que usamos en ese proceso fue Tkinter, que es una herramienta de Python también, para generar una interfaz, ReportLab para generar un reporte en PDF, y Label Image es la herramienta que les mostraba recién, esta. Esta es la herramienta de etiquetado, Label Image. Entonces, con esto logramos hacer una interfaz, una aplicación de escritorio que capturaba las fotografías, hacía la detección, las procesaba y generaba un reporte. Y con esto cumplíamos nuestro segundo objetivo, que era generar un sistema inteligente pensado para el usuario investigador. Y ahora cedo la palabra a mi compañero, Ciro, si querés continuar. Dale. Bien. Después de avanzar y atravesar todo este proceso de aprendizaje, algunas idas y vueltas, llegamos a un destino bastante positivo, implementando lo que es la aplicación anteriormente mostrada en uno de los laboratorios del INVECU. En su momento, quienes fueron los becarios pudieron darnos un feedback para poder entender cuál era el contraste entre lo que hacía nuestra pequeña aplicación de inteligencia artificial con lo que hacían los investigadores, y llegamos a buenos resultados al momento de comparar la efectividad de lo que hacía una persona con métodos tradicionales caseros y lo que hacía nuestro algoritmo. Lo que nos encontramos en ese momento, después, casi un segundo después de que pudimos alcanzar una herramienta que sirviera para el trabajo de investigación, es que al exacto mismo momento que la herramienta sirvió, ya nos quedamos cortos. Porque la herramienta estaba muy bien pulida y optimizada para lo que era el reconocimiento de una estructura particular, de un tipo de preparado histológico, y nosotros nos encontramos con una diversidad de situaciones que ocurrían dentro del mismo laboratorio. Entonces eso nos hizo pensar de que nosotros ya habíamos abierto la puerta y no nos podíamos detener y quedar simplemente con los resultados que nos había dado. Y que si bien fue bastante positivo el proceso de aprendizaje y lo que logramos contribuir a quienes fueron los becarios en ese momento, nosotros vimos que era una buena oportunidad de aprovechar todo esto y ver si podíamos de alguna manera generalizar algunas particularidades, porque todo esto comenzó porque empezamos a ver que en muchas investigaciones aquellos investigadores que trabajaban con el microscopio tenían problemas similares. Entonces nosotros ya de entrada empezamos a replanificar y hacer una reingeniería de muchos aspectos de la aplicación que ya teníamos funcionando hacia algo que pudiera llegar a servir a más investigadores en más contextos. Así que lo que nos pusimos a analizar es cómo podíamos aprovechar todo lo que aprendimos para abarcar más casos de estudio. Entonces, el slide siguiente. Lo que hicimos fue investigar un poco más, ver qué más existía en el ámbito de estas tecnologías, y lo primero con lo que nos encontramos es que nuestra solución estaba limitada al hardware que nosotros
utilizábamos. O sea, la computadora aquella que estuviera instalada y configurada en un laboratorio sería la única que posea esta solución. Y a medida que yo quiera solucionar más situaciones, tenía que enfrentarme con más y diversos hardwares. Así que la primera cuestión que nos pusimos a tratar de solucionar era cómo hacer una herramienta que fuera agnóstica en algún punto a los diferentes equipos que podríamos necesitar. Entonces, pensamos en una aplicación web. Este mismo recurso que nos provee, por ejemplo, Google, a través de su versión Collaborator, nosotros podíamos intentar replicar como modelo de aplicación para generar soluciones que pudieran estar al alcance de cualquier computadora con conexión a Internet. Es así que empezamos a ver cómo implementar todo aquel software offline que habíamos hecho en una versión online. Allí nos encontramos con herramientas de Python como ser Streamlit, la cual es una comunidad de Python orientada a lo que es el desarrollo de aplicaciones de aprendizaje automático, puntualmente con una interfaz amigable. O sea que ya no nos quedábamos solamente con aquellos enlaces bonitos y scripts útiles, sino que además le agregábamos una interfaz de usuario que pudiera llegar a ser amigable y bonita para que pudieran usarlo. Nos encontramos también que las herramientas de Python que utilizábamos tenían limitaciones en el tipo de aplicaciones que nosotros queríamos hacer, si es que queríamos diversificarnos a más tipos de situaciones. Entonces aparecieron módulos de Python como SciPy, el cual provee una gran cantidad de herramientas estadísticas para que no solamente pudiéramos hacer cálculos estadísticos simples, sino que empezáramos a ver más situaciones que pueden darse en el ámbito de las investigaciones, donde necesitáramos hacer regresiones, árboles de decisiones y demás tipos de cálculos matemáticos estadísticos que son propios y al mismo tiempo específicos de diversas aplicaciones o investigaciones. Y nos encontramos con que las herramientas de Machine Learning que habíamos encontrado se diversificaban en un montón de tipos de algoritmos, como ser aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, procesamientos de datos de diferentes características que no solo se veían dentro de lo que nosotros implementamos, sino en varias soluciones que pudieran llegar a implementarse. Es así que agregamos el scikit-learn como otro set de tecnologías, otra librería dentro de nuestro set de Python, para poder ampliar un poco las posibilidades de las investigaciones que queríamos realizar. El que sigue, por favor. Y si bien nosotros pudimos llegar a desarrollar una interfaz gráfica amigable, necesitábamos algunas herramientas que nos permitieran desarrollar interfaces gráficas ya no del tipo desktop, sino del tipo web. Y es así que empezamos a utilizar otro tipo de herramientas propias de lo que es Python y el desarrollo de aplicaciones web, como el uso de librerías Flask de Python para lo que son el desarrollo de los servicios, y librerías de estilo, como es el caso de Bootstrap, para tener una interfaz gráfica más parecida a lo que nosotros podemos llegar a relacionar con una aplicación web. Entonces, gracias a este set de tecnologías que fuimos aprendiendo, nosotros empezamos a encontrarnos con que lo que habíamos desarrollado de manera desktop podía ampliarse agregándole más capas a la solución que estábamos desarrollando. El slide que sigue, por favor. Cuando nosotros empezamos a ver cómo desarrollar esta solución, nos encontramos con la posibilidad de, sobre aquella API de TensorFlow que habíamos realizado y que habíamos desarrollado para la API, la aplicación desktop, podíamos extraerla y sobre ella generar una aplicación de Streamlit, la cual nos daba una interfaz gráfica, y por encima de eso desarrollar
ya una capa de presentación más compatible con una aplicación web, utilizando librerías de estilo como es Bootstrap, y otra capa de servicios en la que incorporábamos todas aquellas librerías anteriores, más el uso de SciPy, Scikit-learn y otras aplicaciones, otras herramientas, con una robustez suficiente para que pudiera llegar a manipular la información de manera más global y no tan específica para la solución que estábamos desarrollando. Entonces ahí comenzamos un nuevo camino de aprendizaje, el cual todavía estamos transitando, que es la posibilidad de desarrollar una aplicación que no solamente pueda llegar a perfeccionarse para implementar un tipo de algoritmo que detecte estructuras, en este caso cuerpos lúteos, sino diversos tipos de algoritmos que detecten diversos tipos de estructuras, capaz en más de un ámbito. ¿El que sigue? Entonces, y esto ya es un poco más del panorama actual, vamos en el camino de desarrollar una plataforma que tenga la posibilidad de implementar el algoritmo que pudimos desarrollar y contribuir a que investigadores u otros profesionales que quieran trabajar sobre la misma temática puedan aprovechar todo lo que nosotros pudimos aprender y desarrollar en una plataforma unificada que sirva para diferentes tipos de investigaciones. El que sigue, por favor. La idea en algún punto, desde lo conceptual, y parte del trabajo que queremos compartirles y de alguna manera motivarlos, es generar algún tipo de interfaz amigable que atraviese el proceso natural que es necesario para cualquier investigación, como es el etiquetado de datos, obtención de registros y posterior análisis, pero unificado en una sola plataforma que ya cuente con todas las configuraciones y tecnologías necesarias para que lo mismo que nosotros pudimos hacer en el laboratorio de Lumbecu pueda llegar a realizarse en diferentes laboratorios que utilicen investigaciones con el análisis de imágenes y muestras de laboratorio. El slide que sigue, por favor. Nosotros podemos llegar a concluir y podemos llegar a transmitirles a ustedes que la verdad que utilizar herramientas de inteligencia artificial ha favorecido muchísimo a un proceso de análisis de datos que la gente del laboratorio ha tenido que atravesar de manera, llamémosle artesanal, y que gracias a esa mejora en los tiempos y el análisis de los datos a través de herramientas de inteligencia artificial han podido concentrarse en las investigaciones y el propósito de cada una de ellas, que inevitablemente es tratar de mejorar algún aspecto de la vida de las personas, en la mayoría de los casos. El slide que sigue, por favor. Todo lo que nosotros les comentamos en el día de hoy, sabemos que es un resumen sintético y muchas veces incompleto de todo lo que fue el proceso creativo y de desarrollo. Por tal motivo, y para quienes quieran leer y entender un poquito más, compartimos un enlace a través de lo que puede ser una imagen QR que redirecciona al artículo que publicamos hablando sobre este proceso que atravesamos y más detalles que esperamos puedan llegar a servirles a otros profesionales e investigadores que trabajen dentro de temáticas similares, ya que, como les decía anteriormente, favorecer la integración de herramientas de inteligencia artificial en ámbitos de investigación ayuda mucho a que las personas que están estudiando y aprendiendo se concentren en generar nuevo conocimiento y puedan derogar de alguna manera aquellas actividades repetitivas a programas que no tienen ninguna otra finalidad más que ayudar y contribuir a esas investigaciones.
sin agregar nada más y esperando que esto haya sido de su interés, que se haya entendido claramente, pasamos al último slide, en donde agradezco a todos por habernos escuchado, agradezco a quienes forman el Ateneo Amigos de la Ciencia por haber aceptado nuestra propuesta de charla. Dejamos los contactos para cualquier consulta posterior y, si quisieran, dejamos abiertos los micrófonos para cualquier pregunta que quisieran realizar. Bien. Bueno.